generalizar y decir, este es un carro de bomberos. Pero la persona con autismo, para él no es un carro de bomberos, porque el carro de bomberos es el que está en la estación de bomberos. Ese es un pedazo de plástico que tiene unas cosas que giran y son divertidas verlas girar, pero no está asociando que es un carro de bomberos. Esto es importante entenderlo porque esto representa mucho el juego simbólico y también la imaginación. Entonces, una persona con autismo, quiero ser bien claro en esta parte del autismo. Yo hablo de autismo y hablo como de síndrome de Asperger como dos condiciones que tienen una columna vertebral, pero tienen características diferentes. Y es importante saberlo en la parte del autismo, que no hay el uso de la imaginación. Una persona con autismo en la adolescencia, en la adultez, cuando se está masturbando, no está pensando en una relación sexual o en un encuentro sexual. ¿Sí? Lo que está haciendo es una descarga meramente autoplacentera. Él siente muy a gusto tocarse y lo que hace es tocarse constantemente el tiempo que cuando él lo quiera, porque siente rico, valga la expresión, siente a gusto. No es porque se esté imaginando que está con la vecina, con el vecino, que o sea, no se está imaginando ningún encuentro sexual, no está imaginando ser penetrado o no está imaginando penetrar. Es decir, hay como esta parte de la imaginación y la fantasía no está presente en la persona con autismo. La persona con autismo lo hace por el simple gusto de hacerlo. Este muchacho que está en esta foto se llama Patricio. Patricio es una persona con autismo, tiene poco lenguaje, sí tiene lenguaje, pero tiene muy poco. Y entonces, un día me contaba su mamá, que vive con su mamá, que lo encontró en su cuarto, en el cuarto de Patricio, abrió la puerta y lo encontró en plena acción de estarse tocando, ¿no? Masturbándose, ya adolescente. ¿Sí? Entonces, la reacción de la mamá dice, o sea, después ya me decía, no tengo ningún problema, que lo haga y que lo haga bien y que lo disfrute, pero dice que en esa primera instancia fue como, le sorprendió lo que vio. Y entonces le empezó a decir, Patricio, ¿cómo? No te estés tocando, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Sí? Y contestó Patricio, con su poco lenguaje, se lo contestó de manera muy clara a la mamá, se siente rico, le dijo. ¿Sí? Eso es lo que sucede con la sexualidad. Se siente rico, por eso se toca, ¿sí? Pero no está acompañado de la fantasía. Para él es solamente esta parte de sentirse rico. Bien, puede sentir rico. Estoy hablando de autismo, pero voy a hablar de Asperger. Las personas con Asperger pueden tener una vida sexual activa como cualquier persona. La persona con Asperger sí tiene fantasía, la persona con Asperger sí quiere estar con otra persona, las personas con Asperger, muchas personas con Asperger que yo conozco se han acercado y han buscado tener una pareja, algunos lo han logrado, otros les ha costado mucho trabajo, otros han sido conquistados, no necesariamente ellos conquistaron, pero los conquistaron, pero sí hay esta posibilidad de buscar una pareja, de buscar una relación sexual, de acercarse y tener esto. Hemos encontrado, y muchos de ustedes no van a dejar mentir, los que son profesionales, muchas personas con Asperger que el papá tiene Asperger, ¿no? Entonces eso quiere decir que el papá se casó, que el papá tiene un trabajo, que el papá mantiene una familia, es decir, las personas con Asperger pueden desarrollarse en ese sentido en cualquiera de estas áreas. Sí, con sus dificultades, seguramente, pero lo están pudiendo lograr. Entonces, una persona con Asperger puede tener una vida sexual activa como cualquier persona. Ojo, la persona con autismo no está sufriendo porque no tiene una pareja o porque no tiene con quién tener relaciones sexuales. Ojo, porque a veces decimos, es que pobre, ya debería a estas alturas tener una novia, entonces voy a buscar que vaya a un prostíbulo. Era un papá que alguna vez me dijo, cuando mi hijo cumpla 18 años, yo voy a llevar a mi hijo a un prostíbulo, un muchacho con autismo. Yo le decía, espérate, o sea, pregúntate si es el interés de tu hijo querer estar en un prostíbulo con una mujer. A lo mejor es nada más tu necesidad y no la necesidad de él. Y esto es muy importante, que de pronto seamos muy claros de que de quién es la necesidad, de ellos o de nosotros. ¿Sí? El tema de la menstruación que acompaña a la adolescencia es un tema también bien importante, ¿sí? Es un tema que también de pronto genera como mucha ansiedad y mucha angustia, ¿sí? Pero la realidad es que las adolescentes dentro del espectro son capaces de desarrollar habilidades de autocuidado y higiene durante su periodo sin ningún problema, ¿sí? Es decir, entienden perfectamente el uso de la toalla, entienden perfectamente cómo se tiene que cambiar. Sí, a lo mejor al principio, como a todos, tendrán sus errores, pero no hemos encontrado que hay una constante. En esta foto estoy con Judith. Judith es una mujer con autismo, ¿sí? No, tiene muy poquito lenguaje tiene Judith, ¿sí?
pero tiene muy buenas habilidades. Y una de las, la mamá me platicaba, para mí el tema de la menstruación no fue un problema, o sea, entendió perfectamente cómo tenía que hacerlo y lo hace totalmente en la intimidad, sola, ya no necesita ayuda, o sea, totalmente en un proceso de independencia. Entonces, el tema, volvemos a estos temas que nos dan miedo, son temas que más nos generan miedo que lo que verdaderamente es. Entonces, tenemos que trabajarlos, tenemos que buscar. Puede haber en la parte de trabajo en la menstruación, hay muchos apoyos, hoy en día hay mucha información sobre menstruación en internet, sobre apoyos visuales para el manejo de la menstruación. Entonces, búsquenlos, ¿sí? No les doy los links porque hay mucho, o sea, realmente hay mucha información. Sí, hay desde a través del PEX o a través nada más de imágenes, puede haber todo este manejo del uso de la toalla y todo lo que es la menstruación. Sí, y lo pueden entender y lo pueden llevar a cabo sin medio problema, es decir, lo pueden hacer perfectamente bien. Sí. Uno de los puntos que sí es importante tener presentes cuando tenemos a un adolescente dentro del espectro es que su educación debe continuar. ¿Sí? No, bajo ninguna circunstancia podemos limitar su proceso educativo. ¿Sí? Es decir, he encontrado papás que me dicen, ya terminó secundaria, ya no lo voy a meter a la preparatoria, que es el sistema que se utiliza en México. Primaria, secundaria, preparatoria y después de ahí a la universidad. ¿Sí? Y de pronto me he encontrado muchos papás, no, terminó la secundaria, ya no lo voy a meter a la preparatoria. Y le preguntas, ¿por qué? No, pues porque la preparatoria va a ser más difícil. Bueno, pues darle la oportunidad. Él quiere ir, si quiere ir, pues darle la oportunidad. Yo conocí Puebla, una ciudad de aquí de México, a un muchacho con autismo que estaba cursando la universidad y lo estaba haciendo muy bien, con sus fallas y sus dificultades, sin un maestro de apoyo, sin nadie que le ayudara, él solo iba. Tenía muy buenas habilidades, un lenguaje bastante vocabulario, pero con un uso limitado. Y estaba en la universidad y estaba logrando, o sea, estaba cumpliendo con las materias de la universidad. Entonces, se puede hacer. Todas las personas con autismo llegan a la universidad, no sabemos. Sí, en general no, pero eso no quiere decir que no sigan estudiando. ¿Sí? Hay chicos que terminaron la secundaria con autismo, con grandes problemas, grandes dificultades, pero hay otras formas. A lo mejor ya no pueden ir a la preparatoria, pero al menos en México hay otros sistemas educativos que les pueden ayudar, lo que se llaman las carreras técnicas, ¿sí? Que les pueden dar ayuda y que pueden brindar que sean técnicos en alguna actividad. Eso se puede hacer perfectamente. ¿Sí? Entonces, secundaria, preparatoria y la universidad son su derecho. ¿Sí? Es decir, las personas, por ejemplo, con Asperger, las personas con Asperger siempre buscamos que pueden desarrollarse en cualquier área de aprendizaje. ¿Sí? Ojo, los Asperger no son genios, ni andamos en esta idea de que son genios y que van a desarrollar grandes habilidades como Einstein y todas estas cosas que lamentablemente es información errónea que de repente encontramos y que encontramos mucho en Internet, ¿no? Que si Einstein tenía Asperger, que si Bill Gates tiene Asperger, que si Steve Jobs tenía Asperger, que si Messi tiene Asperger. No tienen Asperger. Yo no sé cuál sea la necesidad de pronto de andar diagnosticando a estas personas. Sí, sobre todo sin conocer la historia, ¿no? Pero bueno, el caso es que no podemos pensar que las personas con Asperger les va a ir bien en la escuela siempre, que es uno de los mitos que pasa, que las personas con Asperger siempre tienen un desarrollo adecuado en la escuela. Hay quienes les va muy bien y hay quienes les va más o menos y hay a quienes les va mal, como a toda la población, como a todo. Hay quienes pueden terminar una carrera, hay quienes no la pueden terminar, como todos, ¿sí? No quiere decir que por tener Asperger seguro terminas una carrera, no. A lo mejor puede hacer una carrera técnica, a lo mejor a duras penas va a terminar la preparatoria y decide hacer otra cosa. Por eso es bien importante abrirnos a otras posibilidades educativas. ¿Sí? No nada más pensar que son los puntos que tienen que seguir. Hay personas con autismo que a lo mejor sería más importante meternos, por ejemplo, a la música. No necesariamente estudiar una carrera de música, pero pues estudiar música o estudiar artes o estudiar pintura. O sea, tenemos que buscar las áreas en las que las personas con la condición se puedan desarrollar. Ojo, muchas veces cuando hablamos de adolescencia hablamos de actividades prelaborales. Y yo siempre he dicho, ¿quién a los 15 años empieza a trabajar o empieza a estar en una actividad prelaboral? ¿Sí? Entonces, porque pensamos que tiene autismo y ya no pudo, terminó el periodo de la primaria, secundaria le costó trabajo, entonces ya no, entonces ya vamos a empezar a ponernos a que empiece en una actividad prelaboral y empezamos a trabajar. Tiene 15 años.
A los 15 años todavía tenemos mucho que trabajar a nivel educativo. Sí, podemos ir trabajando lo prelaboral, claro que sí, pero tenemos que seguir dándole contenidos académicos que les sirvan y que les sean útiles en su vida diaria y en su futuro actividad laboral. ¿Sí? Entonces, esa es la línea que tenemos que seguir. ¿Sí? Aprendizajes útiles en la vida diaria. Una de las cosas que tenemos que entender con los adolescentes, sobre todo con autismo, es que todo lo que aprendan tiene que tener una utilidad en la vida diaria. Este proceso de tener la información y la información darle una utilidad es fundamental, que la tenemos que entender en el proceso de crecimiento de las personas con autismo. Ahora que estamos en esta cuarentena en la que todos, en todos los países que nos están viendo, vivimos la cuarentena, unos con mayores restricciones que otros, pues estuvimos en la casa. Y entonces, ¿qué hacíamos? O sea, las personas con autismo están en casa, pues hay que ponerlos a trabajar en casa. Y trabajar en casa no quiere decir sacar un cuaderno y ponerlos a que reconozcan los colores. No, es a que nos ayude a lavar un traste, a que nos ayude a barrer, a que haga su cama, a que limpie un baño, a que nos ayude a cortar cosas para la comida. ¿Sí? Es decir, tenemos que aprovechar este encierro para darles actividades a las personas con la condición que sean útiles en la vida diaria, que las puedan utilizar, porque esto a la larga les va a permitir una mejor autonomía e independencia. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que trabajar y esperamos que nuestros adolescentes con autismo, con Asperger tengan, es que sean lo suficientemente autónomos e independientes cuando sean adultos. Y eso de quién va a depender del proceso que trabaje desde que son niños y desde que se consolida en la adolescencia. ¿Sí? Entonces, todos los aprendizajes deben tener una utilidad práctica. El aprendizaje no puede ser un aprendizaje árido, en el que no le encuentre la utilidad, en que yo le pueda decir, lava todos los vasos rojos. Entonces ya estoy trabajando coordinación porque está lavando, ya estoy trabajando contenido, el vaso y el color, ¿sí? O sea, puedo hacer muchas cosas a través de esto. Si yo me pongo a trabajar con mi hijo, bueno, no trabajar, porque voy a cambiar el término trabajar. Si yo me pongo con mi hijo a hacer una limonada, pues tengo que, oye, pues necesitamos 7 limones, ¿sí? Entonces él tiene que contar 7 limones. ¿Sí? Ah, pero de los limones verdes, no de los limones amarillos. Ah, entonces ya reconoce los colores y saca los limones verdes. Ahora corta los limones. Muchos de ustedes me van a decir, ¿cómo voy a permitir no se vaya a cortar? Pues, todos aprendimos cortándonos, pero si los supervisamos y les enseñamos, pueden cortarse sin ningún problema. Sorpresas se van a dar que son mejores que nosotros en muchas más cosas de las que nos imaginamos. Entonces, ya cortó, ya trabajamos la coordinación fina. Ahora, exprime los limones. Estamos trabajando un poquito de coordinación gruesa, ¿sí? Ahora necesita 4 cucharadas de azúcar. Entonces, son 4 cucharadas de azúcar. Lo tienes que revolver y ahora los vas a servir en esos vasos. Es decir, en el vaso rojo, en el vaso azul y en el vaso amarillo. O sea, tenemos que aprovechar todo lo que hay en casa para consolidar todos estos aprendizajes. Estos aprendizajes los tenemos que consolidar en el día a día. No es que establezcamos un proceso de aprendizaje técnico dentro de la casa, es el día a día. ¿Sí? Tenemos que darles responsabilidades en casa. Los adolescentes, todos los adolescentes tuvimos responsabilidades de las que nos quejamos terriblemente. Es decir, tienes que hacer tu cama. Y hacíamos la cama mal hecha, a medio tientas, pero la terminábamos. O decíamos que estaba hecha, ¿no? ¿Sí? A mí me tocó, mi mamá se acercaba y la descendía y me decía, no, lo hiciste mal, yo otra vez la tienes que atender. Entonces era terrible esa situación de estar haciendo la cama y era muy complicado. Pero bueno, así había familias en mis épocas, ¿no? Pero teníamos una responsabilidad. Las personas con autismo tienen responsabilidades. Hace muchos años trabajaba yo para una institución donde les hacíamos un cuestionario a los papás sobre las habilidades que tenían sus hijos en el día a día. Entonces recuerdo mucho que había una pregunta que decía, ¿su hijo levanta su plato después de comer? Y todos los papás se me quedaban viendo y me decían, no, nunca se lo he pedido. Digo, ¿por qué? Porque creo que no me hace caso, porque creo que no me entiende, porque pues, tiene autismo. Sí, y digo, ¿y entonces quién lo hace? Pues el hermano es el que levanta el plato. Entonces, estábamos generando y de repente hemos encontrado muchas personas con autismo que son, con todo respeto, unos verdaderos dictadores, ¿sí? Que no hacen nada porque todo el mundo los atiende. Ellos no hacen nada. Y ese no es el punto. Es aquel niño que le vamos a poner la camisa y nos levanta el brazo. O le vamos a poner los calcetines y el señor nos levanta el pie, ¿sí?
Cuando no, él tiene que ya aprenderse a vestir. O sea, tenemos que trabajar todas esas habilidades y tenemos que darles responsabilidades. ¿Sí? No obsesionarnos con conceptos o habilidades no adquiridas. También nos pasa mucho como papá. Quiero que lea, quiero que hable y tiene 19 años, ya no tiene su lenguaje, ya dio lo que tenía que dar. ¿Sí? Entonces vámonos por otros lados, busquemos otro tipo de cosas. ¿Sí? O sea, cómo se va a comunicar, no es que yo quiero que hable, cómo se está comunicando. Ah, que ya no se aprendió los colores. A los 20 años voy a seguir trabajando para que se aprenda los colores o consolide los colores, a lo mejor ya no va a ser necesario. O sea, que los aprendizajes, de pronto, pues tenemos que ver cómo encaminarlos y buscar un proceso diferente para que sea lo más adaptativo posible. Entonces, hay aprendizajes que a lo mejor, o conceptos que ya no los pudo, ya no los adquirió la persona con la condición. No adquirirlos no quiere decir que esté mal y que haya un déficit. No los adquirió porque hubo muchos elementos en su proceso de pensamiento y de su funcionamiento que le dieron la posibilidad o no de tenerlos y de adquirirlos. ¿Sí? Pero podemos trabajar otros conceptos. Quiero ponerles un ejemplo de esto. Hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar con el autismo, hace 35 años exactamente, ¿sí? Nuestra necedad, porque era una necedad de nosotros, era hacer que las personas con autismo que tenían lenguaje leyeran. ¿Sí? Y saben que lográbamos hacer que leyeran, porque era así como constante nuestro programa. ¿Sí? Entonces pues, teníamos un muchacho que leía, Juan fue al mercado y compró 15 uvas. Y le preguntabas, oye, ¿cuántas uvas compró Juan? No contestaba. ¿Quién fue al mercado? No contestaba. Es decir, lográbamos hacer que leyeran, pero no estaban entendiendo lo que leían, no rescataban el contenido de la lectura. Y entonces de pronto mi cuestionamiento era, ¿para qué queremos que lean? ¿Sí? Obviamente con el tiempo me di cuenta que también era adecuado que aprendieran a leer. ¿Por qué? Porque este muchacho, por ejemplo, cuando creció, se empezó a mover en transporte público. Entonces tenía que subirse en el autobús que decía centro, no en el autobús que decía Hidalgo, por ponerles un ejemplo. ¿No? Es decir, tenía que subirse o sea, y eso le iba a ayudar a la lectura. Iba a un restaurante y no se iba a meter donde decía mujeres, sino tenía que leer donde decía hombres. Es decir, la lectura funcional o sea, la lectura práctica, pues tiene una utilidad en la vida diaria. Entonces, pero tenemos que cambiar un poco o diseñar diferente nuestro acercamiento cuando estamos con mujeres. Desarrollar sus intereses, ¿sí? Cambiemos nuestra visión y olvidemos lo convencional. Hay personas con autismo que lo suyo es el arte, es la música. No quiero decir que van a vivir del arte ni que van a vivir de la música, mucho cuidado, porque a veces decimos, claro, lo voy a llevar a clases de música porque después a lo mejor es músico y lo meto a que toque el piano en un restaurante y con eso gana dinero. No necesariamente. Y si lo pongo a hacer que dibuje porque le gusta mucho dibujar, voy a vender sus cuadros y de eso va a vivir. No necesariamente. Pero son sus intereses y tienen todo el derecho de desarrollarlos. Muchos de nosotros pues, nos gusta el fútbol y jugamos fútbol, pero a lo mejor somos malísimos jugando fútbol, pero nos divierte mucho estar jugando fútbol. ¿Sí? Entonces, esta es la idea, o sea, cambiar sus actividades, ¿sí? Desarrollar sus intereses. A lo mejor le interesa, a lo mejor el taekwondo es uno de los deportes muy nobles que existen. ¿Sí? Recuerden que las personas con autismo, con Asperger, tienen grandes dificultades en las habilidades motoras, finas y gruesas, sobre todo las gruesas. No son muy hábiles motoramente hablando para realizar actividades físicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando logramos, hay ciertas disciplinas que a las personas con Asperger les gusta? Por ejemplo, el taekwondo, el karate, el judo, son actividades muy nobles en ese sentido para que todos desarrollen sus habilidades de acuerdo a sus posibilidades. ¿Sí? No son tan exigentes como otras actividades. Entonces, eso ayuda. Hay que buscar esos intereses, que el adolescente se sienta a gusto, que rompamos esta idea de las 20 terapias. ¿Sí? O sea, ya es un adolescente y sigue yendo a terapia conductual, y sigue yendo a terapia de lenguaje, y sigue yendo a terapia de integración social, y tiene 17 años el chavo. Y el chavo ya quiere hacer otras cosas. Ya quiere quedarse en su casa, oír música, ¿sí? Y ya no quiere salir a las terapias, y se empieza a poner rebelde, con todo el derecho. Y a un adolescente, pues, habría que ver qué cosas, a lo mejor en vez de... Acuérdense que uno de los objetivos es lo recreativo se puede volver terapéutico. Nunca olvidemos eso. La actividad recreativa se puede volver una actividad terapéutica. ¿Por qué? Porque se va a sentir a gusto, va a estar desarrollando sus habilidades y ya no es el espacio
totalmente terapéutico que llega un momento en que los cansa, como a todos nos cansaban cuando nos llevaban a terapia. Algo que siempre trato de manejarles a los papás y tratarles de transmitir a los papás es confían en su hijo, ¿sí? Nunca limites, o sea, tú como padre, nunca limites los alcances que puede tener sin importar sus retos y habilidades. Hoy en día no hablamos de niveles, hoy en día no hablamos de niveles de autismo, hoy en día hablamos de habilidades y retos, ¿sí? Una persona con autismo puede tener muchas habilidades y puede tener muchos retos, puede tener pocas habilidades y pocos retos, puede tener muchísimos retos y pocas habilidades, puede tener muchísimas habilidades y pocos retos, va a depender de muchos factores, pero hablamos de habilidades y retos, ¿sí? Ya no estamos hablando de los niveles. Hay todo un nuevo boom de los niveles por esto del DSM-5 que maneja los niveles de 1, 2, 3, nivel de trastorno del espectro autista nivel 1. No se olviden que no son niveles de gravedad, se refiere a las necesidades de ayuda. Eso es muy diferente a hablar de gravedad, ¿sí? O sea, hay personas con autismo que requieren más ayuda que otros, pero eso no quiere decir que tengan más autismo que otros. O sea, eso es bien importante aclararlo. Pero yo no lo manejo. O sea, a mí el DSM-5 no es un libro que me guste, ni es una clasificación que me guste. Yo hablo finalmente de autismo sin niveles. O sea, esto del autismo severo, el autismo profundo. No, no existe autismo profundo. Existen autismos con mayores retos, ¿sí? Y cada persona con autismo tiene retos y tiene habilidades. Y nuestro trabajo, nuestra obligación es desarrollar sus habilidades para disminuir sus retos. Ese es nuestro objetivo principal. Bien, no se pueden ver estos videos lamentablemente, pero quería presentárselos y los voy a explicar rápidamente. El primer video, de la parte de arriba, de la chica que tiene un trapo en la cabeza, con bolitas blancas, es Carla. Carla vive en Monterrey, Nuevo León, aquí en México. ¿Sí? Ella es una chica con autismo y trabaja en una panadería. ¿Sí? Y hace perfectamente bien sus muffins y te explica perfectamente bien cómo los hace. Tiene bastante lenguaje Carla, sí, pero es la mujer más feliz trabajando en esa panadería y lo hace perfectamente. Nadie está con ella, está totalmente sola. La encargada es una panadera y es la que le dice qué hacer, cómo hacer, y Carla lo hace perfecto. Ya tiene sus rutinas perfectamente bien hechas, no visuales, nada. Le dijeron, primero haces esto, después de esto, después de más allá, y lo entendió perfecto. El, el siguiente, el del lado derecho de la playera color azul es Ángel. Ángel vive en Oaxaca, que es otra ciudad aquí en México. ¿Sí? Es una ciudad que se distingue mucho por su comida. Y él trabaja en una empresa, una industria que se dedica a surtir productos para panadería. ¿Sí? Y entonces él se dedica, lo que está haciendo ahí es pesar harina, hacer bolsas de 1 kilo. Si ustedes se fijan atrás hay un costal que es la harina grande y él tiene que embolsar la harina en bolsas de 1 kilo. Este muchacho lo hace perfecto. De hecho, cuando conocí yo a la dueña de esta industria, me dijo, es el que mejor lo hace. Y no nada más es el que mejor lo hace, es feliz haciéndolo. O sea, él llega a las 9 de la mañana y sabe que a las 11 tiene que desayunar, ¿sí? Y a las 12 tiene que seguir, y es el más feliz, sigue perfectamente la rutina, me dice, es el más eficiente, es el que más bolsas de kilo hace, ¿sí? Entonces, lo hace perfecto, ¿sí? Y el último es Toño. Toño es un muchacho con autismo, ¿sí? Con muy poco lenguaje. Ustedes logran ver algo ahí en el fondo, ¿sí? Lo que hay en el fondo es una sierra eléctrica, ¿sí? Una sierra eléctrica para cortar madera, ¿sí? Él trabaja en una carpintería y en esa carpintería, ¿sí? Hacen moldes de madera y entonces él lo que hace es cortar los moldes de madera, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, papás, les podría yo decir, híjole, hay la posibilidad de que su hijo se vaya a una carpintería a trabajar con una sierra eléctrica? Pues ¿cuántos de nosotros vamos a decir, pero por supuesto que no, se va a cortar el dedo? Pues no, resulta que ahí es donde no podemos limitar a nuestros hijos, ¿sí? No es una carpintería especial, no es una escuela que tenga una carpintería, es una carpintería como cualquiera que existe en cualquier parte del mundo, ¿sí? El papá se acercó, habló con el carpintero y el carpintero le dijo, tráigame, yo no conozco eso del autismo, pero tráigamelo, aquí lo pongo a trabajar. Y Toño trabaja perfectamente todos estos puntos. Entonces, es bien importante no limitar las habilidades que puedan tener nuestros hijos.
ser lo suficientemente claros de que ellos pueden desarrollar todas sus habilidades mejor de lo que a veces nosotros mismos sospechamos y pensamos que puedan hacerlo. ¿Sí? Finalmente, la adolescencia de las personas con condición del espectro autista en nuestra sociedad. Acá al lado, en este pequeño fotografía que está, lo pongo porque es algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Sí? Nosotros hablamos de que al menos en nuestro país, en México, tenemos un compromiso con los adolescentes y los adultos. En México falta mucho por hacer con los adolescentes y los adultos. En México ya se atiende a los niños, ¿sí? Hay una mayor apertura para la atención de los niños. Creo que hacemos un buen trabajo de atención para las personas con autismo en México, ¿sí? Pequeños, pero tenemos un compromiso con los adolescentes y con los adultos. Y era algo, y esta foto la puse porque, bueno, este es un personaje que se llama Julia, que tiene autismo en Plaza Sésamo, todos conocen Plaza Sésamo, y ponen la foto de la niña y arriba ponen una conferencia que iba a dar una buena amiga mía que se llama Carla, que iba a dar intervención en adolescentes y adultos con autismo, una asignatura pendiente en México. No pudo haber quedado mejor de darnos cuenta que es una asignatura pendiente. Siempre todo lo encaminamos a los niños y no estamos viendo a los adolescentes. Y en la presentación de su conferencia pusieron una figura que representa a los niños. Entonces, es algo que nos pasa. En muchos países de Latinoamérica que tengo la oportunidad de tener contacto, sé que también es un tema que sigue siendo limitado el proceso de trabajo con los adolescentes y con los adultos, pero también se está trabajando, ya se está haciendo cosas en México, se están haciendo cosas en Latinoamérica para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, adolescentes y jóvenes. ¿Sí? Nuestra tarea es brindarles un lugar digno en la sociedad. Ese debe ser nuestro trabajo, ¿sí? Debemos romper los estigmas y los mitos. Y los estigmas y los mitos van desde la parte educativa, del no va a poder, desde la parte sexual, de esto que hablábamos de si son inocentes o son agresivos, ¿sí? Esta parte que tiene que ver con el crecimiento, el no estar generando o estar pensando que son niños eternos, ¿sí? O sea, debemos romper estigmas, debemos romper mitos, debemos enseñarle a la sociedad que nuestros hijos tienen derecho a desarrollarse en esta sociedad como cualquier persona, ¿sí? Y que tienen las habilidades para desarrollarse, que tienen las habilidades para seguir estudiando, que tienen las habilidades para comenzar a tener una actividad laboral, que tienen las habilidades para estar en un espacio social y comportarse adecuadamente, ¿sí? Es decir, tenemos esta responsabilidad de transmitir esta información de manera muy clara y oportuna. No podemos romper ese proceso, ¿sí? Y romper los mitos tiene mucho que ver con esto, ¿sí? El día de ayer fue el día del orgullo autista, ¿sí? Bueno, empezaron a poner muchas cosas, pero de las tantas cosas que ponen es esto, ¿sí? Esta cantidad de cosas en las que empezamos a querer a todos meterlos dentro del espectro, ¿sí? Ahora resulta que Beethoven estaba dentro del espectro. No sé por qué aquí se le ocurrió que Beethoven estaba dentro del espectro. Aquí Isaac Newton según esto, estaba dentro del espectro. Einstein dice que estaba dentro del espectro. Steve Jobs, Bill Gates, Messi. Lo primero que siempre me cuestiono es cuál es la necesidad de diagnosticar muertos, ¿sí? Segundo es, si yo digo que Einstein tiene Asperger o está dentro del espectro, a mi papá me genera ciertas expectativas. Ni Messi, ni Einstein, ni Steve Jobs, ni Beethoven estaban dentro del espectro, ni Mozart estaba dentro del espectro, ni Michael Jackson estaba dentro del espectro, ni Michael Phelps. ¿Sí? Ayer veía una publicación que decía que Michael Phelps estaba dentro del espectro. Michael Phelps tiene trastorno por déficit de atención que no forma parte del espectro, ¿sí? Y a veces estamos pensando que las personas que tienen déficit de atención tienen un poquito de autismo. No, aquí ya no, el espectro no es eso, ¿sí? Ha habido un muy mal manejo del espectro, porque el espectro se piensa que puedes tener un poquito de autismo. Ese no es el espectro, ¿sí? El espectro es una serie de características perfectamente definidas, ¿sí? Donde puedes tener retos y habilidades, pero estás dentro de ese diagnóstico, dentro de esas características. No es que tengas poquito autismo, por eso es el espectro. No, se está mal utilizando el término espectro. Entonces, tenemos que romper estos mitos. Estas personas no tienen Asperger, no tienen autismo, no tenemos elementos claros para pensarlo. Einstein no tenía amigos, no por no tener amigos estás dentro del espectro, ¿sí?
Messi tiene unas habilidades de coordinación motora extraordinarias que no las pudiera tener una persona con Asperger. Es muy difícil encontrar esas habilidades motoras. ¿Sí? Entonces, tenemos que romper mitos como sociedad, tenemos que romper mitos como profesionales. ¿Para qué? Para que puedan funcionar las personas con autismo sin tantas expectativas, porque cuántas veces escuchamos, tiene autismo, es genio, tiene Asperger, le va bien en la escuela, va a pasar con puro 10. Y la verdad que nos empezamos a dar cuenta, pues no, es más los mitos que existen alrededor de eso. ¿Sí? Para terminar, sí, la adolescencia es una etapa de la vida por la que todos vamos a atravesar y bajo ninguna circunstancia podemos extender la adolescencia o extender la infancia para que no llegue la adolescencia. ¿Sí? Es una etapa de la vida. Nuestro temor a ella siempre será nuestro peor enemigo, eso es un hecho. El hecho de que nosotros, de alguna forma, le tengamos miedo a la adolescencia, no nos va a permitir, va a ser nuestro peor enemigo en el funcionamiento. Nunca olvidemos que crecer es mejor que no hacerlo. Nunca lo olvidemos. Crecer siempre es mejor que no hacerlo. El adolescente es mejor que el niño, el joven es mejor que el adolescente, el adulto es mejor que el joven. Es mejor crecer que no hacerlo. Sí, tenemos muchas más ventajas del crecimiento que permanecer siendo niños o permanecer en una situación fuera de nuestra etapa de desarrollo. ¿Sí? Tenemos la obligación de generar en ellos procesos adaptativos acorde a su desarrollo y a las exigencias del medio social donde se desenvuelven. Insisto, aquí va a depender, no es lo mismo un adolescente con autismo en Perú que un adolescente con autismo en Ecuador, que un adolescente con autismo en España, que un adolescente con autismo en la Ciudad de México. Y tampoco es lo mismo las regiones en las que viven. O sea, hay muchos aspectos culturales, religiosos, sociales, que influyen en el proceso. Pero bajo ninguna circunstancia podemos no estar trabajando con ellos todos los procesos adaptativos que son necesarios de acuerdo al lugar donde viven, ¿no? Si logramos esto, ¿qué es lo que vamos a encontrar centralmente? Mejorar la calidad de vida. Hoy en día nuestro trabajo se centra, insisto, en mejorar la vida, mejorar la calidad de vida de las personas con autismo o con Asperger. Si mejoramos la calidad de vida de las personas con autismo o con Asperger, mejoramos la calidad de vida ¿de quién? De las familias. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante que entendamos este punto, que sepamos que nuestro objetivo como papás, como profesionales, como maestros, es buscar por todos los medios mejorar la calidad de vida de la persona con autismo, porque vamos a mejorar la calidad de vida de todos, de las familias, de la sociedad misma, incluso yo como maestro voy a tener una mejor funcionalidad dentro de mis espacios educativos. ¿Sí? Les dejo los datos.